Muchas gracias a ti por la presentación, gracias a todos los asistentes. Para tema de retorno voy a cancelar la cámara, pero pues me siguen escuchando ahí por voz. El tema que les traemos para hoy es el tema de víctimas en el proceso penal. Les extiendo un saludo muy especial a todos desde la Regional Melgar y espero que esta capacitación sea de provecho para todos y cada uno de los asistentes. La participación de víctimas en el proceso penal. Tocaré el tema enfocado únicamente a participación en el proceso penal acusatorio y al final hablaremos un poco de la participación en el proceso penal militar. No tocaré el tema de las víctimas dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, debido a que sería una capacitación muy extensa. Entonces me enfocaré únicamente al proceso penal acusatorio y al proceso penal militar. ¿Me puedes pasar la diapositiva? Ahí. Bueno, a mí me gustaría saber para ustedes qué es una víctima o qué entienden ustedes por el concepto de víctima. No sé si alguien quiera intervenir y dar su opinión de qué es una víctima. Hola. Hola, nadie. Persona que recibe un daño por un hecho delictivo o contravencional. Sí, señor. Eso es una víctima. La Real Academia de la Lengua Española define a la víctima como la persona que padece un daño por una culpa ajena a esa persona o por una causa fortuita o como la persona que se expone a un grave riesgo por culpa de otra. Es sencillo. La Ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 132 nos define a las víctimas como las personas naturales o jurídicas que han sufrido un daño. También incluye a los demás sujetos de derecho individual o colectivo que sufren un daño como consecuencia de un delito. Eso quiere decir que para ser reconocido como víctimas tengo que demostrar el daño, que sea real, un daño concreto, un daño específico, con ocasión a la comisión de un delito o con ocasión a un... En ese momento, cuando yo he sufrido un daño en la garantía de mis derechos, es que puedo acudir al Estado a que el Estado me proteja y me garantice los derechos que me han sido vulnerados. Siguiente, por favor. Bueno, hay derechos generales de las víctimas. ¿Cuáles son esos derechos generales? Derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación y a la garantía de no repetición. ¿A qué hace alusión el derecho a la verdad? El derecho a la verdad hace alusión a conocer la realidad de lo sucedido, a que los responsables de un injusto nos indiquen por qué, quién, para qué realizaron un determinado acto. Es un concepto muy abstracto, teniendo en cuenta que las personas que son abogados y que me acompañan en esta capacitación conocen y saben que en el derecho procesal manejamos una verdad verdadera y una verdad procesal. Pero en materia de víctimas, cuando hablamos en relación a las víctimas, hacemos alusiones a la realidad de lo sucedido. ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Bueno, cuando hablamos de justicia, hacemos referencia a un servicio al que puede acudir la víctima para que el responsable de la conducta sea sancionado por la comisión de ese hecho, ¿sí? El concepto de justicia es un concepto muy amplio, pero relacionado a las víctimas hablamos de eso, de un servicio que pueden solicitarle al Estado para la garantía de sus derechos y la reparación. Si hablamos de reparación y ustedes ven esa imagen que yo les puse ahí, ustedes se van a dar cuenta y van a decir, bueno, la reparación es únicamente económica, ¿verdad? Pero no, no es así. Debemos tener presente que la reparación va mucho más allá de una indemnización monetaria. La reparación toca campos más personales, como lo es el acompañamiento que debe efectuar el Estado para garantizarle el goce pleno de los derechos a las víctimas. Y le garantice también las acciones que permitan que esa persona
vuelva a tener la dignidad humana que ha sido quebrantada y que esas condiciones por las que pasó la víctima no se vuelvan a repetir. Eso es lo que conocemos como garantías de no repetición. Ese compromiso de que lo que la víctima vivió jamás vuelve a suceder. ¿Me colaboras con la siguiente, por favor? Bueno, ya entrados un poquito más, aterrizados un poquito más en el tema, tenemos un marco constitucional de la participación de las víctimas. En la Constitución Política, en el artículo 1, nos indica que Colombia es un Estado social de derecho que está fundada en el respeto de la dignidad humana. ¿Qué significa ese respeto a la dignidad humana? Significa el respeto que siento por mí y el respeto que merezco recibir de más. También está fundada en el trabajo y en la solidaridad de las personas que integran ese territorio nacional. A su vez, el artículo 2, que nos habla de los fines esenciales del Estado, nos indica que el Estado debe garantizar la efectividad de los principios, los derechos y deberes, y facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan. Ya empezamos a ver cómo la Constitución Política nos va hablando de participación, de garantía de derechos, de participación. Ya vamos a ver cómo desde estos artículos van haciendo la intervención, la facultad que tienen de participación las víctimas en el proceso penal. Esto es importante tener en cuenta este artículo que nos habla de las participaciones en la decisión que nos afecten, porque como lo veremos más adelante, las víctimas pueden intervenir en el proceso penal durante todo el proceso, como garantía de ¿qué? De sus principios, derechos y deberes. Dentro del artículo 13 encontramos el derecho a la igualdad. Igualdad ante la ley, igualdad en protección y trato ante las autoridades, sin ningún tipo de discriminación. No nos pueden discriminar por el sexo, por la raza, por el origen, por la religión, por las creencias. Eso está abolido. Este derecho fundamental a la igualdad otorga una capa protectora a las víctimas y va de mano con el artículo 21 que nos habla del derecho a la honra, entendido como el que tiene cada persona de ser respetada ante sí misma y ante los demás. Todo ese conjunto de derechos que ya les mencioné, el derecho a la igualdad, el derecho a la honra, los fines esenciales del Estado, la participación que viene de la Constitución Política de Colombia, se aterriza en el artículo 29 constitucional. ¿Qué nos habla ese artículo 29 constitucional? Nos habla del debido proceso y es el que nos da o colige una serie de herramientas para que las víctimas puedan ejercer sus derechos dentro del procedimiento penal colombiano. Entonces vemos cómo la Constitución Política de Colombia desde sus entrañas genera garantía a las víctimas en cuanto a la protección de su vida, honra, bienes, creencias, derechos, libertades, etc. Todo lo que se nos ocurra se incluye dentro de la Constitución Política en el tema de víctimas en cuanto a garantía de sus derechos, ¿sí? Y nos da, por ese artículo 2 de los fines esenciales del Estado, la posibilidad de participar en las decisiones que nos afectan. Siguiente, por favor. Bueno, ya entrados más a la ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, el ejercicio de todos esos derechos fundamentales es la razón por la cual dentro del proceso penal colombiano se garantiza el acceso, la participación y la protección de las víctimas. En su artículo 11 indica que el Estado debe garantizar el acceso de las víctimas a la administración de justicia y que debe garantizarles unos puntos específicos. ¿Cuáles son esos puntos específicos? Recibir un trato humano y digno. Derecho a recibir protección a su integridad, a la garantía de seguridad, de la víctima y de sus familiares y de los testigos que hayan a su favor, ¿sí? Ya vemos cómo ya en este punto no nos toca únicamente a la víctima directa. La víctima directa es la persona que sufre el daño de manera directa, sino que también nos incluye a los familiares, que dentro del
proceso penal y para la legislación colombiana y para el mundo se entiende que se pueden concebir como unas víctimas indirectas. También tiene derecho a una pronta e integral reparación de los daños que ha sufrido, a cargo de quien haya causado ese daño, ¿sí? Es muy importante el derecho que las víctimas tienen a ser oídas. ¿Por qué? Porque de este derecho se desprende la participación de las víctimas en el proceso penal, ¿sí? Del artículo 11, numeral D, se desprende la participación de las víctimas en el proceso penal, ya que tenemos derecho a que nos oigan y a que nos faciliten aportar pruebas. Desde el primer momento que yo tengo contacto con las autoridades, debo tener información pertinente para la protección de mis derechos y debo tener información para conocer la verdad de los derechos que conforman las circunstancias que rodean el hecho del cual fui víctima, ¿sí? Entonces, debemos recibir siempre información pertinente y conocer la verdad. Y también tenemos derecho a que se consideren los intereses que tienen las víctimas al momento de adoptarse una decisión dentro del proceso, ¿sí? Las víctimas tienen derecho a acudir ante el juez de control de garantías. El juez de control de garantías es el juez que brinda protección constitucional a las personas y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, que ya es el juez en el que se adelanta el juicio oral. ¿Me colaboras con la siguiente, por favor? Bueno, como víctimas también tenemos derecho a ser asistidas durante el juicio y durante el incidente de reparación integral por un abogado que podrá ser designado de oficio. La Fiscalía verifica la capacidad económica que tiene la víctima. Si la víctima no tiene capacidad económica, le asigna un abogado de oficio. Recordemos que también en este punto, en cuanto a la representación de víctimas, también puede ser ejercido por un estudiante de consultorio jurídico, ¿sí? También tenemos derecho como víctimas a recibir asistencia integral para la recuperación de los perjuicios que me han causado, a ser asistidas gratuitamente por un traductor o un intérprete en el evento de no conocer el idioma que se hable, en este caso pues el idioma castellano. Si la víctima no lo conoce, tiene derecho a que se le otorgue un traductor por parte del Estado. O si no puede percibir el lenguaje por el órgano de los sentidos, en este caso los sordomudos, tenemos derecho a que tengamos un intérprete. Es importante tener en cuenta que las medidas de atención y protección se pueden solicitar por conducto del fiscal, o sea, el fiscal es el que lleva la batuta de la protección de las víctimas en el proceso penal, ante el juez de control de garantías. O también se pueden solicitar por intermedio de un abogado en el juicio oral y en el incidente de reparación integral. Más adelante les hablaré del incidente de reparación integral. Siguiente, por favor. Bueno, las formas de intervención. Es importante dejar claro que las víctimas ejercen su intervención como en forma de interviniente especial. Estos términos que vamos a tratar de ahora en adelante son términos un poco jurídicos, pero intentaré explicarlos lo mejor posible para que las personas que no tengan conocimiento en derecho penal, pues me comprendan la idea que quiero dar con esta capacitación. Esa intervención especial se colige del artículo 250 constitucional. El artículo 250 nos dice cuáles son las funciones de la Fiscalía General de la Nación y nos indica que una de sus funciones es velar por la protección de las víctimas, de los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal. De ahí nace la forma de intervención que tienen las víctimas dentro del proceso penal. Pese a eso, o sea, pese a que la Fiscalía las tiene que proteger, sus facultades de intervención se pueden ejercer de manera autónoma a las funciones del fiscal. O sea, yo no necesito que un fiscal me represente, porque como ya les manifesté anteriormente, pueden estar asistidas, si es su derecho, por un abogado. Lo que pasa es que en el momento que inicia el juicio oral, para su intervención ante el juez, sí es necesario que cuenten con el abogado. Anterior a la audiencia preparatoria, no es necesario contar con un abogado, pero a partir de la audiencia preparatoria, que es la audiencia donde se solicitan pruebas, donde se plasman las reglas del juego para el juicio oral,
A partir de ese momento sí es necesario que las víctimas cuenten con un representante, ¿sí? Esa representación se reconoce en una audiencia anterior, pero pues más adelante les explicaré un poco del tema. Bueno, las víctimas tienen derecho a qué? A solicitarle al fiscal en cualquier momento medidas de protección frente a posibles hostigamientos, amenazas, atentados en contra suyo o en contra de sus familiares. Como ya lo manifesté anteriormente, esas solicitudes se hacen al juez de control de garantía cuando no estamos en etapa de juicios, cuando estamos en etapa de juicios, al juez de conocimiento, según el momento procesal en el que nos encontremos. El interrogatorio de las víctimas debe realizarse con respeto de su situación personal, de los derechos y de la dignidad que tienen por ser víctimas. Un interrogatorio son preguntas que se realizan sobre hechos determinados. Para ejercer los derechos no es obligatorio que estén representados por un abogado, como ya lo manifesté anteriormente, pero es importante tener en cuenta que si hay la posibilidad de tener un abogado, pues es muchísimo mejor, ¿sí? Máxime si la ley permite que puedan ser estudiantes de consultorio jurídico, los cuales se encuentran apoyados y facultados por una universidad legalmente reconocida. Pero sí dejar muy en claro que para poder intervenir en el juicio oral, tienen que estar asistidas por un profesional de derecho o un estudiante de consultorio jurídico. Bueno, las víctimas también pueden elegir la celebración de las audiencias a puerta cerrada. O sea, la víctima puede decirle al fiscal, por intermedio de su representante, le puede decir, mire, en el momento que va a rendir el interrogatorio de la víctima, en ese momento solicito que la audiencia se haga a puertas cerradas. ¿Con miras a qué? A proteger su identidad, a proteger su dignidad humana. Pueden formular ante el juez de conocimiento el incidente de reparación integral. Ese incidente de reparación integral lo vamos a ver muchísimo más adelante. Es importante tener siempre presente que el Código de Procedimiento Penal nos indica que en la audiencia de formulación de acusación, la audiencia de formulación de acusación para los que no tienen conocimiento, es la audiencia en la cual la Fiscalía General de la Nación descubre las pruebas. Es en la que se conocen por primera vez las partes y el juez que decide sobre el proceso, ¿sí? Es el momento procesal oportuno donde se determina la calidad de la víctima y se reconoce su representación legal. Es decir, se reconoce a su apoderado como representante y desde ese momento, que es la audiencia anterior a la preparatoria, primero va la acusación y después va la preparatoria, desde ese momento de la audiencia preparatoria, la víctima puede intervenir en el proceso penal por intermedio de su abogado. Es importante que lo tengamos presente para el ejercicio de nuestra profesión y para que las personas que me estén escuchando y se consideren víctimas dentro de un delito tengan presente que pueden intervenir en todo el proceso penal. Solo que a partir de la audiencia siguiente a la acusación, que como ya les dije se llama preparatoria, ya se exige que cuenten con una representación legal. Si no cuentan con una representación legal, de igual forma, la Fiscalía General de la Nación está en la obligación de escuchar a las víctimas, ¿sí? ¿Me colaboras con la siguiente, por favor? Hay algo que no les he manifestado y es que en materia de víctimas, en el proceso penal, se presenta una omisión legislativa. Si bien, como lo manifesté anteriormente, del artículo 250 constitucional, se decía que las víctimas tenían derecho a una protección y que la ley debía fijar esos términos en que podían intervenir las víctimas. Lo cierto es que cuando lanzó la ley 906, las víctimas no tenían derecho casi a nada. O sea, su forma de intervención era muy mínimo ante la magnitud de un procedimiento penal extensamente amplio. Entonces es importantísimo que le demos los créditos de esa participación y de la intervención de las víctimas a la Corte Constitucional.
quien mediante sentencias de exequibilidad ha decidido incluir a las víctimas en muchas fases del procedimiento penal. Entonces, yo les traje una serie de jurisprudencia, las tocaré en temas muy puntuales para que no se nos haga un poco tedioso, y lo importante es que pues sepamos y entendamos todos que los créditos de la participación a las víctimas dentro del procedimiento penal los tiene la Corte Constitucional. ¿Listo? En la sentencia C454 del 2006 del magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño, se analizó si el artículo 135 del Código de Procedimiento Penal, este artículo nos indica que las víctimas tienen derecho a que el fiscal les informe todo y cuanto suceda en la investigación. Pero ese artículo nos decía, desde el momento que las víctimas intervienen. En esos años, teniendo en cuenta que se estipulaba también que las víctimas se les reconocía desde la acusación, se dijo, no, las víctimas pueden intervenir únicamente desde la acusación. Esta demanda de inconstitucionalidad se soportó que había una omisión legislativa relativa al no establecer el contenido y el alcance de la información ni el momento a partir del cual los órganos de investigación, como lo son la Fiscalía y la Policía Judicial, debían informar a la víctima acerca de sus derechos, debían dar información de todo el procedimiento. Entonces, una vez analizada la demanda, la Corte llegó a la conclusión de que efectivamente se configuraba una omisión legislativa, ya que se dejaba de garantizar esa comunicación a las víctimas en fases preliminares anteriores a la acusación. ¿Sí? Por ese motivo, la Corte Constitucional decidió declarar una exequibilidad condicionada del artículo 135 del Código de Procedimiento Penal, en el entendido de que la garantía de comunicación a las víctimas operaba desde el momento en que estos entraban en contacto con las autoridades. Desde ese momento es que las víctimas tienen derecho. Desde el momento en que yo como víctima voy a la URI y pongo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la comisión del delito. Desde ese momento la Fiscalía tiene la obligación de informar y comunicar a las víctimas de todo lo que suceda en su proceso penal. ¿Sí? Y eso se hace porque de esa manera se garantiza el derecho a la verdad, justicia, la reparación y no repetición. Mediante la sentencia C516 del 2007, magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño, se analizó si los artículos 348, 350, 351 y 352 contenían omisiones legislativas. ¿De qué nos hablan esos artículos? Nos hablan de intervenciones en acuerdos, negociaciones o preacuerdos. Los preacuerdos son una alternativa que favorece no solamente al procesado, sino también a la administración de justicia y que buscan resarcir los daños a las víctimas y descongestionar despachos. Son formas de terminar el proceso sin ir a un juicio. Entonces, como yo no desgasto la administración de justicia, estoy hablando del imputado o del acusado, como yo no desgasto la administración de justicia, tengo derecho a que la justicia me retribuya algo por eso, ¿sí? Eso lo estableció el legislador. Pero resulta que a las víctimas no se les reconocía la posibilidad de participar en estas instancias procesales. Ni siquiera se les contemplaba un papel pasivo, una intervención mediada por medio del fiscal. No se mencionaba en los preacuerdos, acuerdos o negociaciones, no se mencionaba. Y la Corte dijo, no, señor, no hay razón para que se excluya a las víctimas. Y es por esa razón que, teniendo en cuenta que el preacuerdo lo que busca es una forma anticipada y se le otorga una prebenda al imputado o al acusado, es por esa razón que la Corte declara la exequibilidad condicionada de los artículos que les mencioné, en el entendido de que las víctimas también pueden intervenir en la celebración de negociaciones y preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o el acusado.
para lo cual deberá ser oída e informada por el fiscal de la realización. O sea, el fiscal es quien realiza las negociaciones, ¿sí? Para las personas que no tienen conocimiento, deben saber que el fiscal realiza las negociaciones de manera directa con el imputado o el acusado. Él realiza las negociaciones directas y después esa negociación o ese preacuerdo que se llegó es oído por un juez de conocimiento, que es el juez encargado de aprobar el acuerdo al que llegan las partes, ¿sí? Entonces, en estos, la Corte dijo, se tiene que garantizar dos cosas. La primera, que el fiscal informe a la víctima de la realización de esas negociaciones. Que lo llame y le diga a la víctima, mire, lo que pasa es que el señor me estaba diciendo que hagamos un preacuerdo, yo considero que se puede trazar de la siguiente manera, y la víctima diga, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿por qué no estoy de acuerdo? ¿Sí? Y luego de eso también tienen derecho a que el juez los escuche al momento de aprobar ese preacuerdo. Muchas veces yo tuve un caso donde representaba a un policía que había sufrido, le habían hecho un paseo millonario y le habían hurtado la suma de 8 millones de pesos. Entonces, a nosotros nos llamaron para que participáramos en ese preacuerdo. Entonces yo hablé con mi defendido, que yo era representante de víctimas, le dije, bueno, nos vamos a esperar un proceso en el cual el ciudadano que cometió el delito ya ha estado, ya llevaba 7 años con una detención preventiva. Le dije, tenemos la posibilidad que nos indemnicen los perjuicios que nos han causado, que nos indemnicen y le devuelvan a usted el dinero que le hurtaron, y le ahorramos a la Administración de Justicia toda la etapa de juicio oral, que es muy extensa, y terminamos de una vez con ese proceso. Entonces el señor tuvo a bien que aprobáramos ese preacuerdo, y en el momento que estuvimos en el control de legalidad que realiza el juez, en ese momento pues le conceden la palabra a raíz de esta sentencia a la víctima, y pues uno como víctima dice que está de acuerdo, que aprueba el preacuerdo, que se participó, que tuvo conocimiento de él, que participó en él. Si por el contrario nunca se participó a la víctima de la celebración de ese preacuerdo, pues es el momento procesal oportuno para que uno como representante de víctima se oponga en ese momento en que el juez de conocimiento le hace ese control de legalidad al preacuerdo que celebró la fiscalía con el imputado o el condenado. Siguiente, por favor. Bueno, la sentencia C-782 del 2012 se examinó el artículo 90 y se examinó si contenía una omisión legislativa al prever que la defensa, el fiscal y el Ministerio Público, ¿aló? La defensa, fiscal y Ministerio Público, pero no la víctima, pudieran solicitar la adición de la sentencia que omitía un pronunciamiento definitivo sobre unos bienes que habían sido afectados con fines de comiso. ¿Qué es un comiso? Es la privación del derecho de dominio sobre un bien, ¿sí? Entonces, ese artículo 90 nos indicaba que únicamente la defensa, el fiscal y el Ministerio Público podían intervenir cuando se le olvidaba incluir uno de los bienes dentro de la sentencia, que únicamente ellos lo pueden hacer. La Corte, no hay una razón para que excluyan a la víctima, no hay una razón para que únicamente el fiscal, la defensa y el Ministerio Público lo puedan hacer. Y al no haber una razón objetiva y suficiente para esa exclusión, máxime si se tenía en cuenta que en esa fase ya se había definido la responsabilidad del acusado, o sea, ya estábamos en la lectura de sentencia. Y por ello no se generaba ninguna amenaza al principio de igualdad de armas que existe entre la Fiscalía y la Defensa, y tampoco afectaba las garantías del procesado. Es por eso que la Corte declara exequible condicionalmente el artículo 90, en el entendido de que también la víctima podrá solicitar la adición de la sentencia que omita un pronunciamiento definitivo sobre los bienes que han sido
ejecutados con fines de comiso. En sentencia C-839 del 2003 se analizó el inciso primero del artículo 101. ¿Y qué nos decía este artículo 101? Nos decía que exclusivamente la Fiscalía y no las víctimas tenían esa facultad de solicitar la suspensión provisional del poder dispositivo de los bienes que están sujetos a registro. El poder dispositivo es la facultad que tiene el dueño de un bien mueble o inmueble de disponer libremente de él. Se dice que el legislador había incurrido en una omisión legislativa que resulta violatoria a los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación, y la Corte sostuvo que esa norma efectivamente genera esa exclusión, teniendo en cuenta que ese papel asignado a la Fiscalía no debía excluir a las víctimas. También dijo que esa medida analizaba un vínculo con la responsabilidad penal del procesado y tampoco proyectaba ninguna influencia directa en el indica que esa omisión implicaba el miedo y la obligación que tenía el legislador de la protección de los derechos de las víctimas. De este modo, declara exequible este inciso de este artículo en el entendido de que las víctimas también pueden solicitar la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido de manera fraudulenta. Entonces vemos también cómo la Corte, a medida de que vamos viendo la sentencia, nos va incluyendo derechos a las víctimas, nos incluye derechos que efectivamente fueron omitidos por el legislador al momento de promulgar la Ley 910 del 2004. En la sentencia C-603 del 2016, se analizó el artículo 91 de la Ley de 106 y se analizó si el legislador había ido en una omisión legislativa al autorizar únicamente a la Fiscalía para solicitar la suspensión de la personería jurídica o del cierre de locales y establecimientos abiertos al público y de no haber incluido tal facultad para las víctimas. La Corte constató que efectivamente se producía una exclusión a las víctimas, teniendo en cuenta que si se cerraba un establecimiento, se solicitaba el cierre de un establecimiento abierto al público, tenía que obedecer a razones de interés general. No iba a ser únicamente para el beneficio de la víctima, sino que tenía que ser porque esa solicitud embargaba derechos de las personas, o sea, derechos de que no se siguieran cometiendo delitos en ese sitio, y por esa facultad no se está reconociendo únicamente los derechos a una sola víctima, sino que se está buscando la protección de toda la comunidad. Es por eso que la Corte dice, sí, se está excluyendo a la víctima, no hay motivo para hacerlo, no es constitucional que se excluya a la víctima, y en ese entendido declara la asequibilidad de ese artículo, pero una asequibilidad condicionada, siempre que se entienda que la solicitud puede ser presentada también por la víctima. O sea, la víctima puede también solicitar la suspensión de una personería jurídica o el cierre de locales o establecimientos abiertos al público. Siguiente, por favor. En la sentencia 471 del 2016, se examinó si el artículo 51 contenía una misión legislativa. Al otorgar a la Fiscalía en la audiencia de formulación de acusación y a la defensa en la audiencia preparatoria, pero no a la víctima, la posibilidad de solicitar al juez la declaratoria de una conexidad procesal. ¿Qué es una conexidad procesal? Una conexidad procesal es la posibilidad de unir bajo una misma cuerda de proceso o bajo un mismo proceso diferentes actuaciones. La Corte determinó que la disposición demandada, o sea, el artículo 51, en efecto no previó que la víctima pudiera solicitar la conexidad procesal, lo cual generaba un trato desigualitario para ella en relación a sus derechos.
en relación a sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de la no repetición. No existe ninguna prohibición constitucional de asignar a las víctimas tal facultad, eso dijo la Corte. Y en ese sentido, dice que no se priva a la Fiscalía de formular la acusación correspondiente a la persona que se esté procesando y tampoco impide a la defensa elevar esa solicitud de conexidad procesal en la audiencia preparatoria. Y por ese motivo decide declarar exequible condicionalmente ese artículo en el entendido que además de la defensa en la audiencia preparatoria, las víctimas también podrán solicitar que se decrete la conexidad procesal. En la sentencia C454 del 2006, la Corte examina si el artículo 357, que nos habla de solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, contenía una omisión legislativa. La Corte sostuvo que en efecto se contenía una omisión que transgredía flagrantemente los derechos de las víctimas, pues obstruía las posibilidades para hacer efectivos sus derechos de verdad, justicia y reparación, y las colocaba de manera injustificada en una posición de desventaja que afecta directamente sus derechos fundamentales. La Corte declara la exequibilidad condicionada en el entendido que los representantes de víctimas pueden hacer solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria. En la sentencia C209 del 2007 se analizaron varias cosas. Intentaré explicarlas de la forma más clara posible, pues para que ustedes me entiendan. El 284.2, numeral 2, otorgaba solamente a la Fiscalía y a la Defensa y al Ministerio Público la facultad de solicitar y practicar pruebas anticipadas durante la investigación y antes de la instalación del juicio oral. La Corte dijo que aquí había una desigualdad para las víctimas, nuevamente, y que otorgarles también a las víctimas esa facultad de solicitar pruebas anticipadas no intervenía con su... O sea, no interviene, no modifica la calidad que tiene la víctima como interviniente especial protegido dentro del procedimiento penal. Por esa razón, se declara exequible condicionalmente ese numeral de ese artículo en el entendido de que la víctima también puede solicitar la práctica de pruebas anticipadas. El artículo 344 confería la posibilidad únicamente a la defensa de solicitar al juez que le ordenara al fiscal el descubrimiento de un elemento material probatorio específico o de una evidencia física específica en la audiencia de formulación de acusación. ¿Qué se dijo? Aquí hay una omisión, no hay una razón para que únicamente la defensa pueda solicitarle o pueda, por intermedio del juez, que el fiscal haga ese descubrimiento total de un elemento material probatorio o de una evidencia física que no se incluyó dentro del escrito, pero que la defensa tiene conocimiento que existe. No hay una razón para que se omita los derechos de las víctimas. Y por tanto, declara la exequibilidad condicionada también de este artículo, en el entendido de que la víctima también puede solicitar el descubrimiento de un elemento material probatorio o evidencia física específica. En cuanto a los artículos 356, 358, 359, concedían exclusivamente a las partes y al Ministerio Público la posibilidad de solicitar en la audiencia preparatoria el descubrimiento y la exhibición de elementos materiales probatorios específicos y solicitar la exclusión, el rechazo, la inadmisibilidad de los medios de prueba que resultaran inadmisibles pertinentes sus útiles. Entonces, únicamente le daba la facultad a las partes y al Ministerio Público para que pudieran hacer esas solicitudes. Entonces, la Corte dijo, no tiene sentido de que se haya dicho que se da una protección a las víctimas y que esa protección sea parcial, ya que si es una protección parcial es discriminatorio, teniendo en cuenta que su intervención solo tiene como finalidad el descubrimiento de elementos materiales probatorios, pero no la contradicción o su práctica, no altera el principio de igualdad de
principio de igualdad de armas es un principio dentro del proceso penal que nos dice que tanto la Fiscalía como la defensa están en igualdad de condiciones para recolectar pruebas y para demostrar lo que alguien tenga por demostrar. Entonces, no nos modifica, no nos altera ese principio de igualdad de armas, ni modifica la calidad de las víctimas como un interviniente protegido. Agregó que se generaba también una desigualdad injustificada que no aseguraba el derecho a la verdad y en consecuencia declara exequible estos artículos en el entendido de que las víctimas también pueden hacer observaciones sobre el descubrimiento de los elementos probatorios y de las pruebas que se vayan a hacer en juicio. También tenemos, ¿me colaboras con la siguiente, por favor? También tenemos que en sentencia C-209 del 2007, la Corte analizó el artículo 337, que establece la entrega del escrito de acusación de la víctima. Decía que se da el traslado del escrito de la acusación a la víctima únicamente con fines de información. Y se analizó el artículo 339, que trata sobre el trámite de la audiencia de formulación de acusación, al excluir la posibilidad para hacer observaciones al escrito de acusación y manifestar oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades que puedan existir. Entonces, ¿qué dice la Corte? Las normas demandadas excluyen a la víctima, la excluyen de la posibilidad de tomar una posición, presentar su posición frente a la acusación que se le haga al procesado, que no había ninguna justificación suficiente para determinada exclusión. Y es por esa razón que declara inexequible la parte del 337 que dice que únicamente se correla el traslado del escrito de acusación con fines de información, porque no debe ser únicamente con fines de información. Las víctimas tienen derecho a conocer todas las pruebas que se van a tener en contra del acusado para poder, en la audiencia de formulación de acusación, que es después del traslado del escrito, para poder participar y hacer observaciones y manifestar causales de incompetencia y demás dentro de esa audiencia de acusación. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de esta participación de las víctimas en el proceso penal? Creo que la conclusión principal, desde mi punto de vista, es que a las víctimas la mayoría de los derechos se los ha reconocido la Corte. Las víctimas son intervinientes especiales dentro del proceso penal y les asiste el derecho a acceder y participar en todas las actuaciones, ello como garantía de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y aseguramiento de condiciones de no repetición. Todas sus actuaciones que no vayan en contra del principio de igualdad de armas, que fue el principio que ya expliqué anteriormente. La omisión legislativa genera un incumplimiento de las obligaciones del legislador. Y es por ello que, como les dije, la Corte ha reconocido la mayoría de los derechos a las víctimas en el proceso penal. En el juicio oral público es un juicio que es el centro de gravedad de toda la actuación, ¿sí? Ahí es donde se debaten las pruebas y está regido por el principio de igualdad de armas, el equilibrio de esas posiciones de la Fiscalía y la defensa. Por lo tanto, la participación directa de las víctimas en este juicio, en este momento procesal, se encuentra restringida. Su participación es mayor en las audiencias previas y posteriores al juicio, pero no en el juicio. Sin embargo, la Corte es clara en manifestar que esa intervención que no puede realizar la víctima pueden ser realizadas a través del fiscal, quien tiene la obligación de escuchar al representante de víctimas. Y el juez debe garantizar los recursos pertinentes para ese tipo de temas en los cuales pues en el juicio oral no puede intervenir la parte civil, pero pues, la parte civil sí puede solicitar un receso en el juicio oral para decirle al fiscal las consideraciones que alguien tenga. Es importante también que en las etapas de indagación, concluimos que en las etapas de indagación e investigación formal, que son las primeras etapas del proceso penal, las víctimas pueden participar activamente, pues es la manera que conocen sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.
En la acusación y en la preparatoria, las víctimas tienen derecho a fijar su posición, a ser oídas y pueden hacer solicitudes de pruebas en la audiencia. Esas son las grandes conclusiones que saqué yo de todo el desarrollo jurisprudencial que ha tenido los derechos de las víctimas dentro del proceso penal. Y ahora quisiera comentarles el incidente de reparación integral. ¿Me colaboras, por favor? Bueno, ¿qué es el incidente de reparación integral? Es un mecanismo procesal independiente y posterior al trámite penal, ya que este incidente no busca la declaratoria de responsabilidad penal, sino la indemnización pecuniaria, fruto de responsabilidad civil derivada de un daño causado con el delito. En muchos casos he visto que no solamente se persigue una indemnización pecuniaria, para las víctimas a veces es suficiente con que se ofrezca un perdón, que se ofrezca una garantía de no repetición. Muchas veces he visto que se inicia el incidente de reparación integral únicamente con esos fines, ¿sí? Pues obviamente en la conciliación, que ya les voy a explicar el trámite, pues ahí se ha terminado el incidente de reparación integral, porque efectivamente el condenado, ya en este momento pasa a ser condenado porque hay una sentencia condenatoria en firme, en ese momento el condenado ya ofrece ese perdón, ofrece esa garantía de no repetición y pues ya ahí se da fin al incidente de reparación integral. El incidente de reparación integral inicia con una sentencia condenatoria en firme. Los representantes de víctimas tienen 30 días para hacer esa solicitud al juez que condenó, ¿sí? Al juez de conocimiento, quien dentro de los 8 días va a fijar una primera audiencia, que es de exposición y de pretensión, donde indica al representante de víctimas cuáles son sus pretensiones dentro de ese incidente de reparación integral. Si no se reconoce la calidad de víctima o si se dice, no, usted no puede solicitar eso porque es que usted nunca se hizo partícipe dentro del proceso penal, nunca se reconoció su calidad y no está demostrado que usted sí haya sido afectado con ocasión a ese delito que ya, pues, ya se condenó y todo, entonces en ese momento se puede rechazar y da lugar a los recursos de ley. O también si el juez acepta la exposición de las pretensiones y si tiene la calidad para actuar, para ser reconocido como víctima, pues da a una conciliación. Aquí vemos que se parece mucho al trámite civil porque siempre el juez incita a las partes a conciliar. Como les manifesté anteriormente, si existe un acuerdo, pues se da fin al incidente de reparación integral y si no existe un acuerdo, dice la ley, dentro de los 8 días siguientes se puede hacer un ofrecimiento de prueba. Ese ofrecimiento de pruebas los hace el condenado, pues para decir, no, yo no soy responsable, no puedo pagar ese dinero, no es así, no es toda la suma, porque lo único que yo le hurté fueron 2 millones, pero la persona me está pidiendo 20. Entonces, en ese momento es que se hace el ofrecimiento de pruebas. Ahí ya es una segunda audiencia y luego sigue la práctica de pruebas y los alegatos de conclusión a ese incidente de reparación integral y posteriormente ya el juez toma una decisión. Este incidente de reparación integral muchas veces lo he visto que lo realizan dentro de la misma audiencia de lectura de sentencia. Es importante que tengamos claro que este incidente de reparación integral presta mérito ejecutivo, es decir, se hace exigible para ser cobrado pues la condena que se tenga en ese incidente de reparación integral. Siguiente, por favor. Bueno, las víctimas en el proceso penal militar. Es importante que todos conozcan, las personas que no litiguen en este tema, que actualmente en el proceso penal militar tenemos 2 leyes. La ley 1407, que está, esta ley fue la que incluyó el sistema penal acusatorio militar a nuestra legislación, y la ley 522, que era la ley antigua. ¿Qué sucede acá? Aquí hay un tema económico que no ha dejado que entre en vigencia el sistema penal acusatorio dentro del proceso penal militar. Por esa razón es que la ley 1407 la aplicamos solamente en el plano sustantivo y la ley 522 la aplicamos en el plano procedimental. Se suponía que a raíz que salió esta ley en el 2010, se han dado largas a la implementación del sistema penal acusatorio y se suponía que se iba a implementar a partir de este año.
Se habían establecido unas territoriales en el 2020 para Bogotá, en el 2021 Boyacá, bueno, todo, hasta el 2023 que ingresaba el Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, bueno, todos los departamentos más alejados, pues tienen un ingreso al sistema penal acusatorio posterior. Pero ¿por qué se ha prolongado tanto? Por la austeridad en el gasto que ha ordenado el gobierno nacional. Entonces, dentro de mi punto de vista personal, no he visto eh, no he visto que haya salido algo que nos indique implementar. Entonces, teniendo en cuenta que ahorita estamos pasando por la emergencia económica, social y ecológica, pues no creo que vayan a implementar el sistema penal acusatorio actualmente. Entonces vamos a seguir así, con dos leyes, una para la parte sustantiva, otra para la parte procedimental. La participación de las víctimas dentro del procedimiento penal militar se hace mediante una constitución de parte civil. La demanda de constitución de parte civil la encontramos en el artículo 305 de la 522 y en los artículos subsiguientes, y es en el proceso penal militar, busca contribuir, que las víctimas contribuyan a esa búsqueda de la verdad. Esta demanda de constitución de parte civil puede constituirse por el perjudicado del delito y por intermedio de un abogado titular. Es importante que lo tengamos en claro. En justicia penal militar no pueden litigar estudiantes de consultorio jurídico, ya que pues se nos indica que tiene que ser un abogado titulado. Desde el momento de la apertura de la investigación hasta antes del auto que fije fecha para inicio y hora de la audiencia pública de juzgamiento. Entonces, vemos cómo la participación de las víctimas en el procedimiento penal militar se hace mediante una demanda de constitución de parte civil. Y las facultades, pues son facultades de solicitar pruebas e interponer recursos. De esa manera finalizo el tema de participación de víctimas dentro del proceso penal. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna inquietud que yo les pueda colaborar. Bueno, doctora, muy bien por la capacitación, muy agradecido realmente por esos conocimientos que nos transmitió y si hay algunas preguntas que quisieran hacer, algunas personas de pronto que quieran intervenir. La primera pregunta es, ¿qué oportunidad tiene la víctima de aportar pruebas dentro de ese proceso penal? En la audiencia preparatoria, se puede trasladar a las víctimas para que hagan solicitudes probatorias y alleguen pruebas. También recordemos que se pueden hacer por intermedio, en audiencias anteriores se pueden hacer por intermedio de la fiscalía. Preguntan de pronto en algunas capacitaciones y mucho el tema de los mensajes de WhatsApp, los audios. Entonces la pregunta enfoca en si tengo esos mensajes de WhatsApp o audio, ¿los puedo aportar o los van a tener y van a ser tenidos en cuenta? Bueno, de eso ya nosotros habíamos hablado en una capacitación anterior. La doctora Mónica nos había indicado que como tal no hay nada así que diga que el juez está en la obligación de garantizar que esos mensajes de WhatsApp sean reales. Dentro de mi punto de vista jurídico, creería que se debe solicitar el experticio pertinente, el experticio técnico pertinente, el peritaje pertinente para poder extraer esos mensajes de WhatsApp, porque en materia penal los jueces son muy, ¿cómo les digo? Muy rígidos con ese tema. Entonces sí tocaría de pronto que por medio de un perito forense, pues de un perito que nos haga análisis técnicos del celular, pudiera extraer esas mensajes de WhatsApp, pero tengo entendido que en Colombia todavía no se hace. Eso toca en Estados Unidos y cuesta bastante. Hablábamos en un momento de la capacitación del tema del preacuerdo. ¿Qué pasa si la víctima no está de acuerdo con ese preacuerdo? ¿Puede de pronto oponerse o presentar alguna solicitud para que no sea tenido en cuenta? Como les dije, en el momento que se somete al control de legalidad, el juez le corre traslado a la víctima para que se oponga o apruebe ese preacuerdo. Entonces ese es el momento oportuno donde nosotros como representante de víctimas podemos decir las razones por las cuales no consideramos estar de acuerdo.
¿Cómo puede hacer la víctima para que el agresor no salga de la cárcel por vencimiento de términos? Uy, lo que pasa es que si hay un vencimiento de términos, no es culpa del agresor, es culpa de la administración de justicia. Bueno, muchas veces se tiene por demoras o sea, por fallas, aplazamientos atribuibles a la defensa, pero para que una persona no tenga vencimiento de términos, pues ya sí toca estudiar con la justicia, porque como, como víctimas no podemos hacer nada si el vencimiento de términos está escrito y está dictado por el legislador, ¿sí? O sea, ese vencimiento de términos no es una sanción para la víctima y ese vencimiento de términos no genera impunidad, ¿sí? No porque el procesado esté en libertad se entiende que no se vaya a condenar, ¿sí? Pero desde mi punto de vista jurídico, ese vencimiento de términos es una sanción para la administración de justicia que no ha actuado con celeridad. Pero entonces miremoslo desde el punto de vista de administración de justicia. ¿Cuántos procesos tiene un juez de conocimiento? ¿Sí? ¿Cuántos procesos maneja un fiscal? La carga laboral es supremamente amplia, entonces casi siempre se genera un vencimiento de términos. Bueno, invitamos entonces a participar a la señora Erika Natalia Guerrero. Señora Erika, ¿nos quiere compartir de pronto su comentario? Gracias, Doc. Yo hice un comentario referente al tema que hablaba la doctora María Paula, frente a cuando hacen solicitudes probatorias en audiencia preparatoria. Eh, la doctora indicaba pues de que es un derecho de la víctima participar y realizar sus solicitudes probatorias. Sin embargo, en la práctica no no se maneja de esta forma, porque si estamos representando como víctima, nosotros todo debemos hacerlo por intermedio de la fiscalía y así lo aplican los jueces de conocimiento en la práctica. Entonces, digamos que el papel de víctima en un proceso penal siempre es muy pasivo y en muy pocas veces podemos realizar intervenciones. Era una acotación que quería realizar. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Señor Isaac, muy buenos días. Lo invitamos a participar. Muy buenos días. Mi pregunta es, en el tema de la reparación integral, la doctora manifestaba que se tenía que exigir, como tal en la materia civil, se tenía que exigir un monto No. adecuado, un monto, ¿cómo, en qué base o cómo se promedia ese, ese, ese valor? Como tal mi pregunta. No, bueno, lo que pasa es que de pronto ahí hay una confusión porque yo me mencioné que dentro del incidente de reparación integral tenía mucho que ver con el civil, pero eso no quiere decir que uno pueda solicitar una indemnización por la parte civil. Como aquí estoy viendo una pregunta y aprovecho para contestarla de una vez, que dice que en un proceso penal por lesiones personales culposas, producto de un accidente de tránsito donde ya hay una sentencia civil que se condena por el pago de unos perjuicios, procede la reparación integral. No, porque uno no puede obtener dos veces provecho por los mismos hechos, ¿sí? O sea, sería, desde mi punto de vista, sería un poco pretencioso y sería hasta temerario iniciar un incidente de reparación integral cuando ya me han sido reparados los perjuicios, ¿sí? Ese incidente de reparación integral se hace una vez haya una sentencia condenatoria en firme y se hace por intermedio de un representante de parte civil quien pasa la solicitud al juez de conocimiento. Perfecto. Invitamos a la señora Angélica Sarmiento. Buenos días, doctor Kevin, ¿cómo está? Buenos días para todos. Bueno, yo quisiera hacer un aporte en materia pues, de lo que tiene que ver con la reparación integral en el proceso penal abreviado, ¿sí? Digamos que especial abreviado. Recordemos para los que de pronto no tenemos conocimiento sobre ese sistema penal, es un sistema que entró en vigencia con la ley 1826 de 2017 y básicamente se remite a conocer de delitos como lesiones personales o delitos contra el patrimonio económico, inasistencia alimentaria y falsedad en documento privado.
El aporte que yo quiero hacer es que digamos que aquí cambia un poco la participación de la víctima y lo que tiene que ver en materia de incidente de reparación integral. Recordemos que, como muy bien lo señalaba la doctora, ella señalaba que el incidente de reparación integral solo se podía, con la ley 906, que es el sistema procesal penal que nosotros manejamos, penal ordinario, solo se puede iniciar después de que esté ejecutoriada la sentencia. Con este proceso penal abreviado, eso cambia. ¿Qué dice la ley 1826 de 2017 con relación a ese incidente de reparación integral? Dice que se elimina ese incidente de reparación integral, lo que es favorable para la víctima, que no tendrá que esperar la ejecutoria de la sentencia para iniciar ese trámite incidental, sino que sus pretensiones de reparación las puede hacer en el momento de presentar el escrito de acusación. Sí, es decir, puede hacer ese trámite dentro de la audiencia, dentro de la misma audiencia concentrada que va de la formulación de acusación y la audiencia preparatoria. ¿Sí? Entonces, digamos que eso cambia un poco y se asemeja más a lo que se conocía el trámite incidental dentro de la ley 600 de 2000. Es decir, ya la víctima ya no tiene que esperar hasta que esté ejecutoriada la sentencia, sino que lo puede hacer a partir del momento, incluso perjuicios dentro de la formulación de acusación, previa solicitud a la Fiscalía por medio de su apoderado de víctima. Era eso, básicamente. Muchas gracias, doctora. Bueno, invitamos al señor Julián Andrés Jiménez. Tenemos varios aportes aquí de él para que de una vez los hagamos todos. Buenos días para todos. Yo tengo una pregunta. Bueno, pronto pues, ahí la capacitación no la ven muchos abogados penalistas. ¿En qué le beneficia al condenado indemnizar a la víctima posterior a la sentencia condenatoria si ya tiene la condena en firme? Bueno, al condenado sí no le va a beneficiar en nada, pero como estamos hablando de derechos de las víctimas, a la víctima sí le va a beneficiar, porque recordemos que las víctimas tienen derechos generales, como desde la verdad, la justicia y la reparación. Ese incidente de reparación integral está incluido dentro de la reparación a que tiene derecho la víctima. Entonces, al condenado, pues obviamente, ya en ese momento, en ese estadio procesal, pues lo mismo, si lo condenan en el incidente de reparación integral y no tiene cómo pagar, ¿cómo se los vamos a hacer pagar si no tiene? ¿Sí me hago entender? Pero ese incidente de reparación integral va enfocado únicamente a resarcir ese daño que se causó y busca es la protección de ese derecho a la reparación. O sea, en ese orden de ideas, si yo estoy representando a la persona, al condenado, pues si él me pregunta que indemnizo o no indemnizo, pues de nada le va a servir que indemnice a la víctima con un monto de dinero para su condena. Eso es lo que mucha gente pregunta. Perdón que interrumpa, quiero hacer una acotación. Digamos que yo creo que lo que le tiene que quedar claro al procesado es que igualmente, más que un beneficio, es una obligación que subyace contra el patrimonio de él. Recordemos que las sentencias de incidente de reparación igualmente hacen tránsito a cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo. Entonces hay que recordarle que él no puede utilizar la excusa que no tiene plata o que no puede reparar. Ahí le va a quedar una obligación con la que él tendrá que cumplir. ¿Sí? Que de pronto en el momento no tenga dinero porque no, digamos, no adolece eso en ese momento, pero sí es una obligación con la que él tendrá que cumplir más adelante. Y eso es lo que se le tiene que hacer ver al cliente. Vale, muchas gracias. Buenos días. Sí, señor Daniel, cuéntenos. Hola, buenos días. Mira, quisiera pues, dar un aporte un poco pequeño. En la sentencia C-160 del 2016 dice claramente que la víctima, ¿sí?, conserva el derecho a perseguir los bienes del victimario en el evento en que se obtengan los recursos suficientes para cubrir los perjuicios reconocidos por el juez penal. Entonces, no es que no lo beneficie, sí tiene que beneficiar a cualquiera de las dos partes, y en este caso es a la víctima, ¿sí? Porque es que se necesita de una u otra manera
llegar a indemnizar esos daños que causó sobre el bien jurídico que ella lleva. Gracias. Sí, señor, Muchas o sea, gracias. eso es claro. Para las víctimas sí, pero es que la pregunta era enfocada, la pregunta que me hicieron era enfocada a qué beneficios tenía el condenado en este incidente de reparación integral. Lo que dice la doctora Angélica es muy cierto. Eso hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Bueno, vamos a darle paso a una intervención, dos intervenciones más. Señor Camilo Armando Peralta. Bueno, ya esta la habíamos respondido entonces. Damos paso a la señora Jenny Campos. Muy buenos días. Excelente capacitación, doctora. Yo quiero hacer una acotación referente a un punto que hacen en cuanto a la participación de la víctima. Es un caso netamente de la Regional Ibagué, del cual digamos que salvamos el proceso, porque resulta que la Fiscalía, cuando hace presentación de pruebas, hace hincapié, fue un proceso de lesiones personales. Y en el proceso de lesiones personales faltaba el testimonio de una persona que fue prácticamente la que presenció la lesión de mi cliente. ¿Sí? La Fiscalía, en el afán de presentar sus pruebas en la audiencia preparatoria, haciéndole el descubrimiento, olvida el testimonio o el nombre completo de esa persona. Y haciendo acotación a las sentencias que usted mencionó, logramos que ese testigo sea incluido y a la fecha el juicio se salvó, el proceso se salvó y se logró que la víctima no fuera reparada, en este momento sea indemnizada. Y por esas garantías constitucionales es que se puede dar la intervención de la víctima. Es decir, en la práctica se puede hacer, y para quienes digamos que representamos a víctimas, esa digamos que es nuestro salvavidas o nuestro soporte. Esa es la acotación que yo hago. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Doctora María Paula, señor. ¿tenemos algo más de pronto que decir? ¿Algo para concluir? No, señor, no, señor. Perfecto. Bueno, No aquí tengo nada más para recibimos concluir. muchas felicitaciones de su capacitación a través de nuestra plataforma de Facebook en Derecho y Propiedad. Nos puede encontrar. Vemos muchas interacciones de parte para usted. E igualmente, felicitaciones aquí en la plataforma Meet. Bueno, invitarlos a todos ustedes a participar el día de mañana en otra capacitación más. Invitarlos a que participen en nuestras capacitaciones, a que invitemos a las personas para que conozcan de estos temas tan importantes. Tratamos de hacerlo muy interactivo, tratamos de hacerlo para que todos aprendamos, para que todos podamos aprender en estos temas. Igualmente, enviarles un saludo a todos ustedes que nos escuchan y nos ven a nivel nacional. Saludar también al director del Centro de Estudios, al doctor Chacón, que se encuentra pues en este momento en vacaciones, por eso me ven a mí. Invitarlos, como les digo nuevamente, el día de mañana a la capacitación. Si tienen de pronto alguna consulta con relación a este tema de derecho penal o con cualquier otro tema de su interés, por favor no duden en consultarnos. Se encuentran aquí nuestros teléfonos en pantalla. Visiten nuestra página web www.derechoypropiedad.com. Y no quiero irme sin antes invitarlos a la Feria de Servicios Jurídicos que se realizará el día 26 y 27 de junio para que inviten a todas las personas que de pronto tengan consultas a inscribirse por intermedio de esa página o por intermedio del correo de areacomercial@derechoypropiedad.com. Inscríbase en esa Feria de Servicios Jurídicos para que puedan tomar consulta en cualquier tema de su interés. La idea es que podamos ayudarlos con sus casos y podamos apoyarles en cualquier situación que tengan. Bueno, doctora María Paula, muchísimas gracias a todos los que participaron en esta capacitación. Dios los bendiga, muchas gracias.